El ferrocarril, producto de la revolución industrial iniciada a finales del siglo XVIII en Gran Bretaña, fue acogido desde muy pronto en nuestro país. Más de siglo y medio en el que se ha ido construyendo una compacta red ferroviaria y los antiguos trenes de carbón han evolucionado hasta el AVE actual, un tren de alta velocidad que se exporta a todo el mundo. Para hablarnos de todo ello nos acompaña hoy en el estudio Julio López Avalillo, que es profesor de Geografía en la UNED. Julio, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, ¿cuándo y dónde se puso en marcha el primer trazado ferroviario en España? Respecto a la iniciativa en cuanto a la construcción de ferrocarriles, que fue en Gran Bretaña en 1803, en España hay que esperar casi medio siglo, pues el primer tramo de ferrocarril fue el que se construyó entre Barcelona y Mataró en 1848. Sin embargo, el primer ferrocarril español no se construyó, paradójicamente, en la península, sino en Cuba, entonces, como es sabido, colonia española. Este ferrocarril, que se construyó en las Antillas, entre La Habana y Güines, tenía unos 90 kilómetros y fue inaugurada el 10 de noviembre de 1837, por lo que resulta ser la primera línea ferroviaria española. La construcción de esta vía férrea se debió fundamentalmente a la demanda de productos cubanos, dada la proximidad de los Estados Unidos y sobre todo debido al apoyo que recibió esta iniciativa por parte de sociedades cívicas como la de Amigos del País y otros círculos industriales y mercantiles de la isla y de la península. Unos años más tarde, y ahora sí en la propia península, se construyó e inauguró la ya citada línea entre Barcelona y Mataró en 1848. El trayecto, todavía hoy en uso, tenía una longitud de 29 kilómetros y unía Barcelona con Mataró. Julio, ¿y por qué en España se adoptó un ancho de vía distinto al del resto de Europa? Pues sí, en efecto, el ancho de vía denominado ibérico, que tiene 1,689 milímetros, es ligeramente superior al europeo, que tiene 1,435 milímetros. Se optó por esta anchura debido a las dificultades orográficas de nuestro país, ya que, en opinión de los ingenieros que lo proyectaron, para salvar los grandes desniveles que presenta nuestro relieve, las locomotoras debían tener calderas más potentes y voluminosas, lo que implicaba, lógicamente, un mayor ancho de vía para poder aumentar la velocidad sin comprometer la estabilidad de los convoyes. También se ha apuntado el factor defensivo, para evitar que en caso de un conflicto con Francia, esta u otra potencia pudiese aprovecharse del mismo ancho de vía en su país y en la península. No olvidemos que apenas habían pasado 3 décadas desde la finalización de la guerra contra Francia, la guerra de la independencia. Hay que señalar que estamos hablando de un ancho de vía ibérico, pues la anchura de la vía española también se adoptó en Portugal, aunque con el transcurso de los años se demostró que la introducción de un ancho de vía más grande que el europeo pues acabaría constituyendo un grave problema que obstaculizaba las relaciones económicas españolas con el resto de Europa. Para que las mercancías y también las personas pudiesen pasar a Francia en ferrocarril eran indispensables los consabidos transbordos en las fronteras. A pesar de ello, España continuó con el ancho ibérico e incluso tras el acuerdo alcanzado en el Congreso Internacional Ferroviario de Berna, que fue del año 1886, se persistió en la idea de mantener el ancho de 1,7 metros. No obstante, el problema fue paliado en parte mucho tiempo después, a finales de la década de los 60 del siglo pasado, cuando se introdujeron los primeros cambiadores de ancho para modificar la anchura de los ejes en los vehículos ferroviarios, tanto en las máquinas como en los vagones. Julio, y tras el primer trazado ferroviario en la provincia de Barcelona, ¿qué evolución siguió el desarrollo del ferrocarril en nuestro país hasta finales del siglo XIX? Pues tras la iniciativa del ferrocarril Barcelona-Mataró, el segundo tramo que se construyó en nuestro país unió ya en el año 1851 Madrid con Aranjuez. Este tramo tuvo una señalada importancia estratégica, si se me permite la expresión, pues suponía el primer paso del ferrocarril para unir Madrid con Andalucía y Levante. A partir de entonces, nuestro país parece trabajar ininterrumpidamente en el desarrollo ferroviario, cuya Ley General de Ferrocarriles, que es del año 1855, en tiempos de Espartero, proporciona generosas facilidades y subvenciones al capital extranjero para que invierta en su construcción.
Hay que señalar que a la vez que se construía este primer ferrocarril peninsular, también se estaba construyendo la línea Langreo-Gijón en 1852. Entre ese mismo año y el año 1866 se construye el ferrocarril Alar del Rey, en la provincia de Palencia, Santander, que es la primera línea larga de España, cuyo fin era hacer llegar al puerto de Santander los granos y las harinas transportadas por el Canal de Castilla hasta la terminal de Alar del Rey. Fue una línea compleja, de 139 kilómetros, pues debía atravesar la divisoria de la Cordillera Cantábrica y que supuso un gran desafío para la ingeniería de la época. Asimismo, en Levante, en Valencia, bajo los auspicios del empresario José Campo Pérez, se inician las obras del ferrocarril que unirá la capital levantina con Játiva y que se inauguró en 1854. En lo referente a la explotación de la red, se crearon varias compañías con capital mayoritariamente francés que en pocos lustros completan la red básica. A partir del año 1855 se producirá una rápida expansión del ferrocarril con la construcción de numerosas líneas de ancho ibérico a cargo de las que se convertirán luego en las principales empresas ferroviarias de la época. Tenemos, quizá la más principal, la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, la conocida como MZA, que es del año 1856. La Compañía de los Caminos del Hierro del Norte de España, de 1858, o la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, que es de 1877. En resumen, podemos señalar que ya a finales del siglo XIX, Madrid estaba comunicada por ferrocarril con prácticamente todas las capitales provinciales españolas. Julio, creo que tampoco debemos olvidar las numerosas líneas de vía estrecha que también se construyeron en esta misma época, ¿no? Así es, Clara. Ya a finales del siglo XIX comenzó a extenderse la construcción de ferrocarriles de vía estrecha, los conocidos como FEVE, por sus iniciales, especialmente en la zona norte de España y a lo largo de la Cordillera Cantábrica. En este caso, el ancho de vía osciló entre los 750 milímetros y el metro 430 milímetros, si bien predominó el ancho de 1 metro. El motivo por el que se elige el ancho métrico para la construcción de las líneas férreas estrechas es en muchas ocasiones también debido a la orografía montañosa que impera en estas áreas. Muchos de ellos son ferrocarriles mineros, aunque también se dedican al tráfico de pasajeros y de otras mercancías. La línea más importante, por su longitud, es la del ferrocarril conocido como de la Robla, que unía León con Bilbao y que hoy en día sigue constituyendo una de las más importantes líneas de toda la red de vía estrecha de España. Fue construida con una gran rapidez y quedó inaugurada en el año 1904, constituyendo en la actualidad el ferrocarril de vía estrecha más largo de toda Europa. La Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana va a ser otra importante empresa ferroviaria, cuyo ferrocarril nace con el objetivo de transportar el carbón procedente de la cuenca minera del río Caudal hasta el puerto de San Esteban de Pravia, donde será embarcado con destino a la siderurgia vizcaína. Otras compañías importantes de esta zona septentrional van a ser el ferrocarril Santander-Bilbao, los ferrocarriles vascongados, el ferrocarril vasco-navarro o el ferrocarril Astillero-Ontaneda, en la provincia de Santander, o el ferrocarril de Langreo, cuyo primer tramo ya había sido inaugurado en el año 1852, como antes hemos mencionado. Muchos de estos ferrocarriles continuarán su existencia hasta los años 60 del siglo pasado. Bueno, Julio, en España hablar del transporte ferroviario es hablar de Renfe, ¿no? Sin duda, Renfe, que es el acrónimo de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, es la referencia inexcusable, podemos decir, del ferrocarril en la España de posguerra y hasta la actualidad. La guerra civil provocó la ruina de prácticamente todas las compañías, por lo que el Estado acabó nacionalizando la red de vía ancha, entonces de unos 12.500 kilómetros, cuya gestión puso en manos de la recién fundada Renfe. Sin embargo, la cuestión esta de la nacionalización de los ferrocarriles ya venía de lejos, pues Francesc Cambó, durante su etapa como ministro de Fomento en el año 1918, ya había propugnado esta idea debido a la deficiente actuación de las compañías ferroviarias privadas, pues mantenían un parque móvil anticuado y a veces hasta un tendido ferroviario en mal estado. Con el estallido de la Guerra Civil, las compañías ferroviarias quedaron incautadas por el gobierno republicano, si bien en la zona nacional los ferrocarriles continuaron su existencia independiente,
aunque el control real fue ejercido por los militares y no por los consejos de administración de cada compañía. Tras la guerra, varios miles de kilómetros de tendido se encontraban prácticamente inservibles, a lo que se unía que el 40% del parque móvil estaba destruido y el restante por reparar. En el año 1949 se aprobó el Plan General de Reconstrucción y Reformas Urgentes, conocido en la época como el Plan Guadalhorce por el ministro que lo propuso, cuyo objetivo era resolver las necesidades más importantes de la red. Una década después, el desarrollismo de los años 60 significó también una mejora progresiva de la economía española, que igualmente se tradujo en los ferrocarriles. En este sentido, se produjo una significativa mejora del material rodante de Renfe, aunque no alcanzase a todas las líneas ni a la totalidad del parque móvil. Las mejoras siempre se movieron en las grandes o en las principales líneas, las que concentraban el mayor tráfico de viajeros, como es el caso de la línea Madrid-Barcelona, que por estos años es electrificada y dotada de doble vía en la mayor parte de su recorrido. Bueno, y en la actualidad, Julio, ¿qué características presenta el ferrocarril en España en cuanto a gestión, trazado, equipamientos? Pues nos encontramos con que el trazado ferroviario existente en la actualidad pues es una herencia del siglo XIX, condicionada por la distribución entonces y hoy de los núcleos urbanos y por una economía escasamente industrializada y de casi absoluto predominio agrario. Es un trazado radial centrado en Madrid, al igual que la red viaria. Sin embargo, las circunstancias actuales son bastante distintas, pues aparecen grandes espacios demográficamente vacíos, la meseta, el sistema ibérico o el oeste peninsular, frente a otros de una gran densidad urbana, como es el caso de Madrid o todo el arco mediterráneo. Y es aquí, en los servicios interurbanos, donde el tren puede competir con éxito frente al transporte aéreo y por carretera, sobre todo en trayectos en torno a los 600 kilómetros de límite y en los recorridos de cercanía periurbanos. Los nuevos corredores construidos en los últimos años han adoptado el ancho de vía europeo, por lo que carecen de conexión con la red tradicional, hasta que se llegue a generalizar la tecnología del talgo que estaba preparada para circular indistintamente por uno u otro ancho de vía. En la actualidad, 3/4 partes de la red, en torno a 10.700 kilómetros, son de vía única, situación sin duda que incide de lleno en la calidad del servicio, valorado en función de la frecuencia de los trayectos y en la duración de los mismos. Pero no paran aquí las deficiencias estructurales, puesto que 6.600 kilómetros aproximadamente, esto viene a ser el 46% de la red, se halla todavía sin electrificar. El esfuerzo en este sentido ha sido importante desde el último tercio del siglo XX, ya que en el año 1970 la electrificación afectaba al 22,8% de la red y en el año 2001 se llegaba al 54,3%, aunque una parte de este incremento porcentual se debe al cierre de 2.153 kilómetros de vías por falta de rentabilidad. Bueno, Julio, no podemos finalizar sin hacer mención a la llegada de la alta velocidad, al AVE, ¿no? Por supuesto, claro, este rápido recorrido por la historia del ferrocarril en España pues se quedaría manco si no habláramos del AVE y de su notable impacto. Hay que remontarse al plan de modernización de los años 60 del siglo pasado, que inspira la construcción de grandes infraestructuras como el túnel de la Castellana y las estaciones de Chamartín y de Sants, los dos primeros en Madrid y la tercera en Barcelona. El impulso de este plan no evitó que el tren fuera perdiendo la batalla frente al coche y al avión, viéndose el Estado obligado a cerrar numerosos tramos de red en las décadas siguientes. Pero en los años 80 del siglo XX se invierte este proceso y el ferrocarril recibe un nuevo impulso con la aprobación del Plan de Transporte Ferroviario, acompañado por grandes inversiones para mejorar los servicios de cercanías y poner en marcha las obras de la línea del AVE Madrid-Sevilla, que fue inaugurada en el año 1992. Más tarde, el Plan de Infraestructuras del Transporte del año 2000-2007 previó la construcción de otros 7.200 kilómetros de alta velocidad con una inversión de 28.250 millones de euros, cantidad ampliable hasta los 40.900 millones en torno al año 2010, con el objeto de construir los siguientes corredores de alta velocidad, hoy algunos de ellos ya funcionando. Tenemos en primer lugar el corredor de Andalucía, que conecta a través de la línea Madrid-Sevilla, Toledo, Málaga, Algeciras, Cádiz y Huelva. Tenemos el corredor del noreste, que desde Madrid llega hasta la frontera francesa por Zaragoza
y Barcelona. En tercer lugar tenemos el conocido como Corredor de Levante, que desde Madrid llega hasta Valencia, y asociado a este corredor tenemos el eje mediterráneo, que desde Valencia se bifurcará por el sur hasta Almería y por el norte hasta la frontera francesa, enlazando con el corredor antes citado, el corredor del noreste. Tenemos el corredor del norte-noroeste, que partiendo del eje Madrid-Segovia-Valladolid, se abrirá en abanico por una parte hacia el oeste para conectar Ávila y Salamanca, hacia el noroeste para conectar Galicia y hacia el norte para conectar Asturias, Cantabria y el País Vasco, la conocida como Y vasca. Y finalmente tenemos el corredor del oeste, que enlazará Madrid, Cáceres y Badajoz. Aquí hay que señalar que inicialmente estaba previsto prolongar el AVE Madrid-Badajoz hasta Lisboa, pero en la actualidad esta opción está en suspenso debido a las dificultades por las que pasó Portugal durante su rescate financiero. Muchísimas gracias, Julio, por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias para hablarnos sobre la red ferroviaria española. Muy bien, buenos días, un placer como siempre.